Ya, ahí está. No, no se cayó nadie, parece. Y bueno. Ya, como les contaba, chiquillo, en la semana pasada subí a la plataforma los diferentes enlaces de la temática que hemos visto. Pude colocarme al día y algunos antecedentes que les contaba en clase que no están arriba, por ejemplo, las guías de evaluación ambiental, pero eso deberían ustedes descargarlas directamente en la página del sistema de evaluación, ¿ya? Eh, Le doy bienvenida también a Sebastián que se está uniendo. Bueno, las información que está en la plataforma son, como les comentaba recién, el enlace, el programa del curso de Ingeniería Ambiental, el nuestro. Todavía no tengo poblado guías ni consulta. Fecha y mecanismos de evaluación. Aquí hay un tema bien importante porque está relacionado también con el trabajo y tarea, que es la pauta de trabajo, ¿ya? Voy a ingresar la pauta de trabajo. La pauta de trabajo que está relacionado con el informe que ustedes tienen que presentar el 28 de octubre. Es este, lo podríamos conversar en un momento más, pero la idea es que ustedes ya puedan empezar bueno, espero que estén trabajando ya en ello, ustedes ya tienen su título de su trabajo, por lo menos el estudio de impacto ambiental, y la idea es que puedan avanzar. Esta es una pauta para que ustedes se guían de lo que, en qué consiste el trabajo, cuál es la estructura de presentación, eh, cualquier duda que tengan de ella lo podemos conversar en un momento más. Como la próxima semana estaba confundido si la semana la semana de conciliación era esta o la semana o la próxima semana, y si hay algunas dudas en la semana de conciliación, alguno de sus trabajos en forma particular, ustedes me avisan y podemos coordinar una reunión directamente por esta plataforma para poder revisar algún caso particular, ¿ya? La idea de este trabajo, chiquillos, como les decía, está relacionado principalmente con la primera parte de un estudio de impacto ambiental, que está relacionado hasta la línea de base. Estamos viendo el impacto significativo, área de influencia y línea de base. Eso es lo que ustedes tienen que presentar a esta fecha del 28 de octubre. El resto, predicciones, justificación, impacto acumulativo, sinérgico, va a ir a la segunda parte, ¿ok? Pero el grueso, digamos, del estudio, eh, de como mayor información, con mayor cantidad de antecedentes, está relacionado con estos tres primeros puntos, eh, y que ocupa harto tiempo, principalmente en las campañas de los diferentes, dependiendo de los estudios, de qué se tienen que hacer, dependiendo de la línea base que se tienen que levantar, etcétera, es más compleja. Por lo tanto, hay harta información. Generalmente los estudios de impacto ambiental tienen mucho antecedente, y lo que busco yo es que no me escriban los mismos antecedentes, sino que ustedes vayan descubriendo dentro de esas partes los antecedentes que yo les voy pidiendo, ¿ya? Ok, entonces está la pauta, después lo vamos a discutir en un momento más. La pauta, si tienen dudas con respecto a ella. Tenemos también los enlaces de videos que ustedes ya tienen acceso a YouTube, pero igual me lo exigen de la dirección de escuela subirla, la tengo acá, y las PPT en clase, que están relacionados principalmente con lo que hemos visto hasta ahora, y el reglamento de evaluación que estoy ocupando, que hemos visto hasta la primera parte, pero que ustedes tienen completa para las próximas clases, que las dos PPT, capacitación del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y la que estamos trabajando en forma paralela, y lo que vamos a terminar hoy día, más tarde al mañana, es la guía de área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque es complementaria con la 2, ¿ok? El resto está relacionado con la institucionalidad ambiental, la que ya pasamos, las primeras clases, en conjunto con la ingeniería ambiental, el primer año ULA también, y está aquí la ley y el reglamento ambiental, el libro verde, siempre les digo que les comento que es la Biblia de los ingenieros ambientales, para que puedan tenerlo a mano y siempre a modo de consulta, ¿ya? Claro, yo en las pruebas o los ensayos les puedo preguntar antecedentes específicos, pero eh, como les digo, importante, interesante revisar los antecedentes correspondientes de la ley. Siempre tienen que tener ustedes a la mano, y también, obviamente, el reglamento y la ley, si es que se llegan a modificar
en algún momento. ¿Ok? Eso con respecto a la plataforma. A la plataforma y déjame ver que se me perdió el Zoom. ¿Me ven, chiquillo, no es cierto? Estoy perdido aquí con el... Sí, profe. Se me perdió la... Voy a dejar de compartir porque perdí la pestaña del Zoom. Perdón, del Meet. Acá está. Por eso no los veía. Ya, entonces, ese es los antecedentes, chiquillos, de que está la plataforma, ya por lo menos me coloqué al día. Eh, lo que les vuelvo a reiterar, lo que no está ahí son todas las guías de evaluación de impacto ambiental que ustedes tienen que descargar del ca.gov.cl, y ahí les recomiendo bajar todos los antecedentes. Más que una guía de esas van a ocuparla ustedes en algún momento, obviamente para el trabajo que ustedes tienen para el 28 la tienen que utilizar, ¿ok? Eh, una de las partes de esa información, bueno, no quiero adelantarme para el trabajo porque lo podemos dejar para la última parte, ¿ok? Pero quiero terminar con la presentación de la línea base para que podamos tenerla y complementarla con las preguntas que ustedes tengan, porque generalmente las dudas van a salir cuando ustedes estén presentando sus trabajos eh, relacionados con su trabajo de análisis que estén realizando, ¿ok? Entonces, vamos a terminar esta segunda unidad. Yo les grabé la semana pasada, como no estuve presente, les grabé esta presentación que es, insisto, es complementaria a la PPT del reglamento, que es la más larga, digamos, y esta está relacionada con la guía, ¿ok? Y como ustedes pudieron ver, espero, y si no la vieron, aquí esta guía está con un poquito más antecedentes que la presentación anterior, porque aquí me muestra principalmente lo que corresponden a los objetos de protección, los atributos, cuáles son principalmente esos componentes, ya para poder clarificar un poco y guiarlos, principalmente, como dice la guía, guiar el trabajo o la línea base que se quiera realizar en algún estudio específico, ¿ya? Por lo tanto, esto está en la presentación anterior y los antecedentes que ustedes tienen que buscar y analizar, obviamente no van a ser todos, va a depender obviamente del estudio de impacto ambiental, si es que corresponden a todos, pero está relacionado principalmente a los puntos que maneja el artículo 11, que está relacionado con los impactos significativos que podrían haber dentro de un territorio, ¿ok? Entonces, sistema, por ejemplo, el sistema de vida y costumbres de los grupos humanos, pertenecientes al grupo indígena. Y aparece todos los antecedentes complementarios que se deben considerar para los análisis de un estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental para comprobar que no hay un impacto significativo a esos elementos, ¿okay? Tanto, insisto, declaración o estudio de impacto ambiental, hay que ser la línea base, una más robusta que otra, pero el estudio de impacto ambiental que obviamente puede tener algún impacto más significativo, yo obviamente tengo que colocar todos esos antecedentes, conocerlos y analizarlos cada uno de ellos para ver cómo esto podría impactar a los territorios. A ver, ¿qué otra cosa interesante que empieza a redundar? Las guías ustedes ya lo conversamos, tarea de ustedes ahora es bajar estas guías, que hay guías para el área de influencia, hay secciones de algunas guías que están relacionadas eh, con la línea de base o área de influencia, que está dentro de un capítulo que conversamos ya la semana pasada y ustedes tendrían que revisar alguno de ellos, insisto, dependiendo de su trabajo que estén realizando. Acuérdense que hay una nueva guía de la influencia que está relacionado con grupo humano, no está acá agregada. Hay una nueva guía que es el año 2020 y es necesario que ustedes también la conozcan y la puedan descargar. ¿Okay? Dentro de la importancia, ya
es volver a redundar un poco de qué significa el área de influencia y por qué lo estamos analizando, es porque esta nos va a ayudar a predecir y evaluar impactos ambientales. Si no tenemos una buena línea base, no tenemos claridad en nuestra área de influencia, con todos los detalles correspondientes, obviamente podemos no predecir y hacer una mala evaluación. Entonces, es por eso importante tener un antecedente relevante con respecto a ello. ¿Ok? Eh, Hay que conocer todos los factores, todos los elementos, todo ese listado que ustedes veían anteriormente, analizarlo y poder revisarlo y estimar, como dice ahí, cualitativa y cuantitativamente todos los antecedentes que vengan de estos antecedentes del estudio que ustedes estén realizando. ¿Ya? Ok, aquí, bueno, vuelven a explicar los artículos donde están dentro de los reglamentos, dentro de la influencia. Y como dice ahí, lo más importante es establecer cuál es su impacto significativo, ¿ya? Eh, o también, como dice acá abajo, justificar la inexistencia de los mismos. Yo tengo que ser capaz de poder determinar que estos impactos son significativos y no son significativos. Si yo tengo una línea de base mala o tengo una área de influencia eh, seccionada y no completa, obviamente no puedo determinar un impacto significativo. Por lo tanto, es tarea del evaluador y es tarea de los creadores de las líneas de base, las consultoras, los titulares, de hacer un buen análisis. Es por ello, chiquillos, aquí en esta parte yo les recomiendo siempre revisar RCA aprobada. Ojalá dentro del mismo territorio, ojalá actualizada, porque van a tener siempre los antecedentes más actuales, digamos, de las nuevas guías que puedan ser utilizadas. Por ejemplo, si a mí me toca hacer un parque eólico en sector X, tengo que revisar Y y Z en diferentes territorios para poder eh, comparar, dijo, comparar, no copy-paste, de los diferentes estudios de impacto ambiental que estén, ojalá, que estén dentro del territorio. Entonces yo les recomiendo siempre, siempre, y es parte obviamente también del análisis del estudio de impacto ambiental o del sistema de evaluación de impacto ambiental, revisar cualquier RCA que esté dentro del territorio. Pero también revisen estudios de impacto ambiental que no hayan sido aprobados o declaración de impacto ambiental que no han sido aprobados, porque generalmente pueden haber líneas de base y pueden haber antecedentes que los revisores de proyectos hayan considerado dentro de una evaluación, que a lo mejor esa evaluación negativa también a ustedes les puedan ayudar como guía para poder tener una buena evaluación de su estudio. ¿Ok? Entonces siempre considerar la información que está dentro del sistema. Revisar, obviamente, sí o sí las RCAs aprobadas, pero también revisen dentro de esta área de influencia las RCAs que han sido rechazadas o que han sido retiradas debido a que por algún proyecto o por algo específico. Entonces, de repente, ese algo específico me puede ayudar a dar luces también a comprender cuál puede ser mi escenario que puedo tener con respecto a mi proyecto. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno tener esos antecedentes y esos análisis dentro de los antecedentes que esté utilizando para poder determinar un impacto significativo y no significativo. ¿Ok? Entonces, impacto significativo y no significativo, descripción detallada de la influencia y descripción general de la influencia cuando no son significativos. Pero siempre hay que tener la descripción, o sea, siempre hay que tener detalle, mucho más detallado si es que yo encuentro dentro de ello un impacto que realmente significa. Por ejemplo, paisaje. Paisaje es generalmente una de las variables que siempre se están utilizando. El tema humano, por ejemplo, también es un tema interesante y ahí hay que leer todos los antecedentes mucho más detallados para poder evaluarlo para determinar estos impactos. ¿Ok? Entonces es necesario que lo podamos, lo puedan ustedes tener en cuenta. Eh, a ver, otra cosa relevante también es con respecto a la extensión espacio geográfico de un proyecto. Siempre hay que justificar todos estos impactos ambientales
y que están dentro de un territorio. Pero hay que tener en cuenta que los territorios no siempre son homogéneos, ¿ya? No siempre están territorializados en forma clara y precisa. Uno de los grandes problemas que existen dentro bueno, o que existía, hoy día ya no deberían tener este problema, pero generalmente los que realizaban proyectos pensaban que el área de influencia geográfica, principalmente territorial, como por ejemplo políticamente administrativa, si es comunal o está dentro de una comuna, muchos proyectos tratan de acotarlo adentro de un territorio determinado, dentro de un límite administrativamente político-administrativo. Y eso es un grave error, ¿ya? El espacio geográfico está determinado por el área de influencia de mis impactos y no de lo que me determine, por ejemplo, un límite correspondiente administrativo, ¿ya? Y eso hay que tener en consideración bien importante. Por lo tanto, cuando yo justifico mi área de influencia, yo tengo que tener ese análisis de cada uno de esos elementos en la cual puedan determinar mi área de influencia, ¿ok? Cada área de influencia es diferente a otra. O casi, es muy difícil que pueda ser complementaria. El caso, por ejemplo, el medio humano con las emisiones de gases podría estar relacionado, pero no necesariamente, ¿ya? Y en este caso, siempre el área de influencia hay que ser eh, ese análisis geográfico o ese análisis territorial por cada uno de los elementos. Y finalmente, la área de influencia va a ser la suma de todas mi área de influencia de cada uno de estos elementos que yo haya sido considerado. ¿Okay? Por ejemplo, aire, suelo, agua, salud de la población finalmente me va a determinar y justificar mi área de influencia. Estos chiquillos que a lo mejor se ve tan, a lo mejor tan fácil, así como un esquema tan a lo mejor simple, es uno de los elementos más complejos dentro de la evaluación de impacto ambiental, o lo que más se fijan los evaluadores de impacto ambiental, porque la primera parte son los primeros antecedentes que se revisan. Si yo tengo una mala justificación y determinación de mi área de influencia, obviamente todo lo que venga para adelante va a tener errores. Es por lo tanto que siempre los evaluadores se van a fijar en esos antecedentes existentes. Es por eso importante que ustedes revisen de cada uno de los elementos cuáles podrían ser las, los instrumentos que podrían estar dentro de una área de influencia. Por ejemplo, si yo estoy una industria con chimenea que tiene emisión atmosférica, obviamente yo tengo que revisar si existen planes de descontaminación o planes preventivos o normativas ambientales estrictas en algún territorio específico. Obviamente no va a ser lo mismo construir una industria en Osorno, que tiene un plan de descontaminación, hacer una industria en el sector de Fresia, que no tiene plan de descontaminación. No es lo mismo hacer un proyecto en no sé, Panguipulli, el lago Yanquihue, debido a que el lago Yanquihue tiene una norma secundaria. Entonces, todos esos antecedentes hay que tenerlo en cuenta y preciso dentro de mi análisis y justificación de mi determinación de la influencia. ¿Okay? Insisto, este esquema se ve muy, a lo mejor es fácil lo entender así, no es tan complejo, pero al momento de llevarlo al papel, uno tiene que tener la expertise técnica de saber cuánto podría afectar, determinar esos impactos. Y aquí empieza a jugar un rol importante las modelaciones atmosféricas, las modelaciones de circulación de agua, las modelaciones de transporte, las modelaciones de ruido, el ruido a la población, el ruido a la fauna, todo eso está normado y por lo tanto hay que revisar y ser súper claro con respecto a los temas normativos. Entonces, aparte de ver instrumentos que podrían de estar dentro de un territorio determinado X, también hay que considerar los antecedentes normativos de cada uno de los elementos que yo esté estudiando. ¿Okay? Es por ello, chiquillos, siempre digo que el estudio de impacto ambiental es un instrumento multisectorial. Aquí, pucha, yo soy geógrafo, puedo saber mucho, pero no soy experto en cada uno de los elementos determinados. Tendré que trabajar, no sé, con biólogo, tendré que trabajar con alguien que sepa en transporte, a lo mejor nunca he metido en transporte, pero sé planes. Entonces,
este es un proyecto multisistémico, multidisciplinario, en la cual hay que trabajar. Lo bueno de ustedes, chiquillos, como ingenieros ambientales, es que ustedes tienen la mirada completa, transversal y también la mirada técnica de un proyecto que está en evaluación, que también es una ventaja con respecto a otras profesiones, porque muchas veces cuando son liderados por un equipo de trabajo, por un profesional específico de un área, claro, puede tener determinado su área específica, pero no tiene la visión global del proyecto. En cambio, ustedes van a tener sí o sí la visión territorial, ¿ya? Y también de los impactos que podría tener. Pero obviamente, a lo mejor no van a ser expertos en fauna 100%, en flora, a no ser que se especifiquen en alguna de esas áreas, y tendrán que trabajar con biólogos, con forestales o otras profesiones para poder terminar generalmente mi estudio o declaración de impacto ambiental cuando yo estoy creando eh, mi área de influencia y obviamente con todos los antecedentes de la línea base para poder determinar impactos significativos y no significativos de ellos. ¿Okay? Consulta, chiquillo, no sé si me están siguiendo. Cualquier duda, chiquillo, me interrumpe, ¿vale? Me dan el ok para poder seguir, porque como se me perdió la pantalla, no los veo. Sigamos. Yo por lo menos no tengo dudas. Ok, gracias. Bueno, aquí un ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos con algunos mapas aquí hacia adelante. Solamente determinar, como dice aquí, justificación de la influencia. Por ejemplo, acá la influencia, como hablaba de las emisiones, la influencia elemento es el aire, elemento aire, y debe comprender el espacio donde generan dichas emisiones y la dispersión de los contaminantes emitidos. Obviamente, para poder determinar eso, yo tengo que buscar las metodologías correspondientes, las normas correspondientes y los modelos correspondientes para poder determinar mi área de la pluma la modelación de la pluma hasta cuánto podría llegar o cuánto podría afectar si tengo población cercana. Obviamente el espacio geográfico es determinante. No es lo mismo hacer una industria dentro de un sector cerrado, como una cuenca cerrada, que cuenca abierta donde tenga buena ventilación. Eh, no es lo mismo hacer una emisión de un ducto de agua en agua somera con batimetría baja a sectores donde la circulación de corriente marina oceánica sean mucho mayores. O todo eso va a depender, obviamente, de las características geográficas del territorio en cual yo voy a liberar esa emisión. En el caso del aire, son, en este caso, esos antecedentes que yo tengo que considerar. La salud de la población, dice de comprender el espacio con presencia de población expuesta a los contaminantes. Aquí la salud de la población también es un tema bien relevante, chiquillos, porque, eh, claro, de una pluma, de una emisión atmosférica, a lo mejor es fácil modelar, pero yo también tengo que tener claridad de cuántas poblaciones, cuántas viviendas, cuánta gente vive cercano a ello. Eh, eh, y ver todo el tema normativo. Acá estamos hablando de emisiones específicas de una pluma, pero también podemos hablar de, por ejemplo, de ruido. Y ruido también va a depender también de las normativas existentes por los decibeles que existan y esos decibeles van a ser diferentes tanto en el sector urbano o rural. Por eso tengo que revisar mi normativa correspondiente a ruido. Eh, y cada uno de esos, y también hay que revisar la interpretación de la norma, porque muchas veces ocurre que una vivienda que está en el sector rural, por ejemplo, si yo estoy viviendo en un sector, no sé, estoy viendo una parcela de 500 metros cuadrados, mi casa está al medio. ¿Cuál es mi casa? ¿La que está al medio o está en el cerco de la casa? Entonces, todos esos antecedentes son análisis que yo tengo que tener en la parte normativa, ir revisando la norma e interpretando la norma, que es una de las grandes discusiones que a veces se da dentro de la evaluación de impacto ambiental. ¿Okay? Y eso es, insisto, es caso a caso, ¿ya? Caso a caso, en la cual hay que revisar y si hay dudas con respecto a ese tema normativo, siempre es bueno consultar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, y esto es una herramienta que no ocupan generalmente o muy pocas veces ocupan los titulares, que se puede solicitar reuniones con los evaluadores ambientales
para ver cosas específicas cuando existan dudas con respecto a algo normativo o dudas con respecto a que me están solicitando algo en mi área de influencia o mi línea base en lo cual yo no tenga claridad, ¿ya? Ahí me tocó muchas veces que los titulares de proyectos se trabajan con, claro, con personas que tienen mucha experiencia, pero la interpretación a veces que hacen los evaluadores es diferente. Eh, Aunque el titular o el consultor sea la mayor eminencia y quiera seguir con su tema, y si no se lo aprueba el evaluador, finalmente ese proyecto podría, podría caerse. Entonces yo siempre digo que siempre soliciten reuniones, bueno, no siempre para todos, pero cuando existen alguna duda con respecto a alguna interpretación normativa, una interpretación de la justificación de mera influencia, es bueno consultar y solicitar una reunión al director del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental que coordine una reunión con los diferentes evaluadores para revisar algo específico. Eso existen, se puede pedir, pero muy pocas veces lo solicitan los asesores. Eso generalmente empresas grandes que ya tienen experiencia lo hacen, pero muchas de las empresas no lo hacen y finalmente se quedan con la respuesta a las observaciones y podría haber algún conflicto de no respuesta satisfactoria en alguna de ellas. Pero insisto, ahí como tips, siempre ojalá solicitar alguna reunión con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Bueno, vegetación es lo mismo, deben comprender el espacio donde el contaminante emitido depositan dicha vegetación, igualmente puede ser afectada, y hay que determinar si todos los antecedentes, esto es importante, chiquillos, de determinar que mi área de influencia va a ser determinante según mi componente. Por ejemplo, si no tengo proyecto, obviamente no va a tener impacto, pero si ese elemento que yo voy a liberar o que voy a posiblemente contaminar o emitir puede afectar a la flora, puede afectar a la fauna y puede afectar al suelo. Entonces aquí yo estoy creando eh, áreas en la cual yo tengo que determinar finalmente cuál va a ser mi área de influencia, ¿ok? Insisto, esto se ve súper como fácil, pero en el día a día yo tengo que determinar, por ejemplo, el caso de la fauna. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de el zorrito de Darwin, y el zorrito de Darwin, ustedes saben que se mueve hay vestigios que se mueven desde la selva valdiviana, se han encontrado hasta la octava región, hasta Chiloé, que es su área de influencia, entonces todo va a determinar o va a determinar el impacto que podría tener alguna de las especies. Eh, o los murciélagos, en el caso de si estoy haciendo una evaluación de, de torres eólicas, por ejemplo, que son los más afectados, ¿ya? Eh, Etcétera. O las aves, en caso de línea de transmisión, etcétera, etcétera. Entonces, siempre va a determinarse, este espacio geográfico va a depender del impacto que podría tener. Este ejemplo que está acá dice el impacto pérdida de ejemplares de flora y la influencia de considerar el espacio geográfico comprendido en la corta vegetación. Aquí estamos hablando de una corta de vegetación X, de un sector determinado. Yo tengo sin proyecto porque tengo que cortar estos árboles. Los corté, yo determino este sector, va a haber un impacto a la flora, también va a tener un impacto a la fauna, porque esto obviamente pueden existir corredores biológicos, en la cual yo puedo estar cortando ese corredor biológico y obviamente tengo que determinar cuál puede ser el impacto a toda la fauna que existe, si tengo fauna en peligro de extinción o tengo fauna que es mucho más frágil que otra, tengo que determinar todos esos antecedentes, obviamente, y obviamente esa corta y tala de árboles me puede provocar erosión. Entonces, todos esos antecedentes, insisto, hay que ir revisándolo, ir considerándolo, ¿ya? Aquí un ejemplo, un proyecto que tiene impactos potencialmente significativos debido a su emisión al agua, siendo receptores de impacto. Bueno, ¿cuál es el receptor de impacto? En este caso, lo que tengo que estudiar, el agua misma, el suelo de agua de las superficies corriente, aguas superficiales corrientes, en este caso cercanos, por ejemplo, el caso de si yo tengo la batimetría muy baja, obviamente va a un impacto al sedimento de estos suelos. Si que yo voy a, por ejemplo, hacer una infiltración de un tubo, si va a ser en la playa o va a ser un ducto hacia el mar,
o voy a infiltrar hacia el suelo y luego voy a liberar hacia el agua. Todo ese antecedente obviamente va a depender del proyecto y voy a determinar mi área de influencia. Todo lo que exista dentro de ella, la bioacuática, y obviamente actividades turísticas, como dice acá un ejemplo, por actividades de baño que podrían afectar también debido a esta instalación industrial. ¿Ya? Eh, por ejemplo, el caso de ESAL Puerto Varas, donde hay un impacto de una planta elevadora, y esa planta elevadora tiene un despiche de una alivio de tormenta dentro del lago Yanquihue, y obviamente esto está afectando, por ejemplo, al balneario Santa Rosa, donde justo está el ducto de agua y puede estar contaminando la playa, el sedimento de la playa, y obviamente la biota o la vía acuática que esté dentro de ella. Todos esos antecedentes hay que considerarlos eh, y revisar, como dicen, los receptores de estos impactos, cuáles son ellos, clarificarlos claramente. ¿Okay? Lo que decía también anteriormente, la comuna, el límite comunal o la división política administrativa no constituye una variable a considerar en determinación de la influencia. Eso no existe dentro de la influencia. Lo que podría existir dentro de mi área de influencia es que mi área de influencia o el proyecto sea revisado por otro lado. Por ejemplo, si yo estoy en una comuna que es birregional, si estoy, por ejemplo, en San Pablo y paso a La Unión, por ejemplo, eh, va a ser un proyecto birregional, pero eso no quiere decir que yo corté mi área de influencia. La área de influencia la hago igual dentro de ambos territorios, pero la revisión va a ser en Santiago, en vez de ser la regional, porque hay dos regiones. Esa es la única diferencia de revisión, pero todos los límites provinciales, comunales que existan, no constituye una variable a considerar en la determinación de la influencia. Eso tienen que tenerlo súper claro, chiquillos, que no va a cortar mi proyecto. Lo que sí va a cortar, que me va a evaluar el proyecto, pero no determinar y justificación de influencia. ¿Ok? Eso ténganlo presente, que a veces ya no existen, pero igual hay que recalcar esto porque a veces hay confusión en algunas consultoras o consultoras nuevas que van a preguntar, pucha, estoy en una comuna X o comuna 2, ¿cómo lo hago para que no afecte? Entonces, pucha, dice, para no afectarlo, dice, puede ser mi límite, justo en el límite comunal, mi área de influencia. Obviamente ahí hay un error metodológico importante porque no va a ser considerado como área de influencia mi límite comunal o mi límite administrativo, espacio geográfico eh, ya sea provincial o comunal o regional. Ok, entonces en síntesis, en la determinación de la influencia debe considerarse el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto y los elementos del medio ambiente receptores de los impactos potencialmente significativos y sus atributos. ¿Ok? Eso es lo que hemos hablado. Acuérdense, chiquillos, el emplazamiento cuando yo hago mi área de influencia es todo. Cuando yo partí del momento cero hasta que el proyecto está en ejecución. O sea, partes, obras y acciones. O sea, cualquier acción que yo realice, aunque sea la mínima, la instalación de faena, yo instalo los baños químicos ya parte mi obra. ¿Ok? Por tanto, es una parte de instalación de faena y eso ya también es considerado dentro de mi área de influencia. O sea, todo tiene que ser considerado. ¿Ya? De cuando coloco el más mínimo detalle en mi proyecto X, yo tengo que tener esos antecedentes. Ok, este cuadrito que ustedes ven acá, sería bueno que ustedes lo colocaran dentro de su presentación el día 28, porque es una hoja resumen, que generalmente todas las tienen, pero es bueno que ustedes partan con esta presentación con una lámina explicativa del proyecto que ustedes están revisando y una ubicación geográfica con cartografía, un plano de ubicación del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, nombre proyecto, instalación de torre de telecomunicaciones, sitio, tanto, con el lugar, Lago Tranquilo, Las Horquetas. El titular es Telefónica Móviles Chile, admisibilidad de la resolución de tanto del 2016, que se presenta al CEIA. El ingreso, eso es importante, chiquillo, que ustedes tienen que determinar con qué letra del reglamento de evaluación de impacto ambiental ingresó este proyecto. ¿Ya? Letra P. Y ustedes tendrán que explicarme por qué entró por esa letra, ¿ya? Y no otra. O también podrían ser ustedes críticos, por eso digo, hagan un análisis crítico, que ustedes pueden determinar que a lo mejor la letra que se consideró
para estudiar ese estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, no, bueno, en este caso usted estudio, debería haber sido otra o complementaria a otra. Siempre pueden ser más de una letra, ¿ya? Podría ser una o más, ¿ya? Obviamente va a depender del proyecto, pero es importante que ustedes me eh, la nombren y digan por qué esa letra o cuál corresponde del artículo 10 del reglamento. Ubicación correspondiente, el monto de inversión, para que tengamos también una noción de cuánto realmente lo que se quiere invertir en ese lugar, superficie y la descripción del proyecto en forma genética. Este es un modelo de ejemplo, ustedes pueden colocar algún detalle extra que ustedes determinen que sea relevante, pero deben partir para su presentación con algo así, ¿ya? Con un cuadro que sea bien ordenado, en la cual sea bien resumido, en la cual me ayude también y ayuden a ustedes también a comprender un ejemplo de un proyecto y cómo vamos a estudiar nosotros la determinación y justificación del área de influencia. Eso es lo que estamos revisando. Y aquí empezamos con la cartografía. Entonces, un ejemplo. Entonces, estamos hablando del sector de la Reserva Nacional Lago Yenimení en la región de Aysén, ¿cierto? Región de Aysén, dice acá, en la comuna del sector rural, comuna de Chile Chico, eso, Chile Chico. Tenemos este proyecto donde dice el proyecto se ubica en el sector Paso Las Llaves, Fachinal TV, kilómetro 45, aproximadamente 45, en la ruta 265 al interior de la Reserva Nacional Lago Yenimení. Entonces está dentro del Parque Nacional. Entonces aquí, por ejemplo, el acceso al proyecto está determinado, parte y obras temporales, ¿ya? Se fijan que ya estoy determinando mi obra temporal que va a ser, por ejemplo, la cancha de acopio en este punto. Y las obras permanentes, o sea, donde voy a construir mi antena, va a ser al interior en la área de proyecto de construcción. ¿Ya? Determiné mi sector y lo ubiqué en el territorio. Luego coloco una imagen de mi proyecto, qué va a ser, y ahí la descripción del proyecto. Por ejemplo, aquí me muestra las obras permanentes y obras temporales. Obras temporales me habla de instalación de faena con un baño químico, área de aterrizaje de helicóptero, porque como a lo mejor el acceso de estas torres es tan grande, necesito trasladarla a través de un helicóptero, que es muy común en sectores territoriales internos, que se trasladen por helicóptero de 15 metros, huella peatonal, cancha de acopio de eh, materiales, obras permanentes, que es la área de la torre de telecomunicaciones, y anclaje de los vientos de eso. Entonces aquí estoy determinando y mostrando y describiendo mi proyecto, qué es lo que voy a hacer. Luego ubico los potenciales receptores de impacto. Yo tengo que empezar a revisar dentro de mi territorio qué es lo que está ahí. Entonces, aquí lo que dice este estudio es que se encuentra la población y la fauna, que son los principales potenciales receptores de impacto, y que están relacionados principalmente con el ruido, ¿ok? Debido a la construcción. Entonces, aquí se hacen las modelaciones correspondientes del ruido, tanto cerca de la población o en los sectores abiertos del parque, en la cual hago los estudios correspondientes, ¿ya? Y esto está establecido en la letra A y B del artículo 11 de la ley 19.300, que estoy determinando el impacto a la salud y a la fauna de la población, ¿ok? Consulta, chiquillo, que hoy día. Profe, ¿Sí? quiero una consulta. Por ejemplo, ya se está haciendo una evaluación y Ujú. se terminó la evaluación y justo al otro día apareció una nueva guía. ¿Qué se hace? ¿Se vuelve a hacer todo de nuevo? Eh, no, a ver, cuando se está evaluando, se evalúa con los antecedentes que existen dentro del momento de la evaluación. Ahora, si que existe y aparece una norma nueva, por ejemplo, yo estoy trabajando, mira, para darte un caso, por ejemplo, caso Puerto Montt. Ya Puerto Montt se está considerando se está estudiando un plan de descontaminación atmosférica, por ejemplo, para el caso de Puerto Montt. Yo estoy haciendo mi proyecto X y al momento de que ingresé mi proyecto todavía no estaba aprobado el estudio de impacto ambiental, pero yo tengo que saber que ese escenario podía darse debido a que cuando yo hice mi estudio de línea base,
que yo estaba realizando que Puerto Montt potencialmente iba a ser declarado zona saturada. Y por lo tanto, como está potencialmente declarado zona saturada, yo tengo que terminar todos los impactos y posibles normativas que me iban a establecer con respecto a ese antecedente. Por lo tanto, si es que antes de que mi RCA fuera aprobada y hay un antecedente relevante, yo tengo que considerarlo. Es por eso que en la evaluación de impacto ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA, podría abrir en forma especial una nueva adenda, o sea, un nuevo tipo de consulta para ver cómo puede hacerse cargo de eso. Pero, insisto, un evaluador ambiental que está al tanto de que si viene esa normativa, le va a preguntar antes, ¿ya? Acuérdense que la evaluación se hace con el peor escenario, eso no se lo he dicho antes, pero siempre se hace con el peor escenario. Y el peor escenario es que para esa empresa justo le va a tocar una zona saturada de contaminación atmosférica por materia particulada 2.5, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo tengo que modelar con respecto a ese peor escenario, ¿ya? Eh, la guía, si tú me preguntas, las guías, si aparece una nueva guía, las guías son ayuda a comprender un poco mejor mi proyecto, pero siempre las guías son consultivas, eh, pero obviamente si yo tengo un antecedente relevante que a lo mejor hay una metodología que me lo dice la guía y yo lo quiero complementar con una guía, otra guía, yo la justifico metodológicamente y podría ocupar otra y sin necesidad de ocupar la guía que apareció nueva. Pero sí, ojo con el tema normativo. El tema norma siempre se hace con el peor escenario. Y si justo, lamentablemente, mi empresa estaba haciendo ese proyecto y aparece un nuevo instrumento que no estaba considerado dentro de la evaluación, el SEA va a tener que consultarle cómo enfrentarse a ese escenario, ¿ya? Antes de la RCA. Si es que la RCA está aprobada y justo al día posterior a que mi RCA se aprobó, viene el cambio legal, digamos, esa empresa queda con la RCA según el antecedente que estaba en ese día y no con los nuevos antecedentes legales que venían posterior a ello. ¿Okay? Es por eso que la RCA siempre, muchos dicen, o ambientalistas dicen, no, pues si ahora hay una zona saturada, deberían regirle a esa empresa los temas normativos. Claro, si existe una zona saturada, sí, ahí podría trabajarse con un tema más especial, pero cuando son RCA antiguas, por ejemplo, el caso del lago Yanquihue tiene piscicultura que están antes de la creación de la ley del base del medio ambiente, antes del año 94, que son pisciculturas del año 80, por ejemplo, ahí no tiene RCA y tampoco se les puede obligar a la empresa a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental si no existe alguna modificación de su proyecto. Si existe una modificación de proyecto y quiere ingresar al CIA, ahí tiene que cumplir con todas las normativas actuales, tiene que actualizarse y por lo tanto presentar un proyecto nuevo, ¿ya? Pero en ese escenario sí va a ocurrir, ¿ya? No sé si queda Sí, claro un profe, poco, Daniela. es que le pregunto porque de hecho el fin de semana tuve que entregar un trabajo para contaminación de agua y Ujú. justo me había tocado este tema del vertedero, o sea, del vertedero del agua residuales de sal. Y de hecho Ya, ahí lo encontré a usted en un documento ajá. que En había caso, visto sí, la de Ollanquihue, la Seremía. Ujú. ya, Sí, y por eso aprovecho ahora de preguntarle, porque, por ejemplo, ahí había una norma y después salió aprobada la RCA, po, pero aún así nunca se cumplió bien la norma, en este caso con el fósforo, claro, en caso de la que norma siempre secundaria, la pasaba todos Ollanquihue. los límites. Es que por eso pregunto cómo nunca no. Mm. Claro, es que pasa que la Ollanquihue tiene una normativa que lamentablemente, claro, el fósforo es uno de los que están sobrepasados. Los coliformes fecales podrían aportar al fósforo, pero no están normados los coliformes. Y más encima, el proyecto de sal, bueno, para llevar el ejemplo ahí, para poder entender eso, que pasa que sal ahí no tiene una RCA debido a que su planta de tratamiento tiene una RCA que está en la parte de Maullín, o el Yanquihue en el río Maullín. Y en ese sector no hay RCA, ¿ya? Eso mismo le iba a preguntar. No existe la RCA porque es un proyecto de un emisario antiguo que había ahí y es solamente una planta elevadora. Lo malo es que en nuestro país hay un tema legislativo, normativo, digamos, que permite a la sanitaria hacer su descarga a un cuerpo de agua, ya sea lago, río o mar, en caso de un efecto
por algún caso excepcional. Y por eso le llaman alivio de tormenta. Cuando existe una tormenta muy fuerte, Ujú. una lluvia muy alta y va a saturar mi planta de tratamiento de agua servida, o colapsa mi sistema de agua elevadora, yo permito hacer el despiche, digamos, o el bypass, también le he llamado, hacia un cuerpo de agua. Y en el caso de Puerto Val estaba ocurriendo eso, estaba ocurriendo muchas veces eso. Entonces a mí cuando estaba en Ceremi me tocó ver ese proyecto, ese problema principalmente más que proyecto. Se determinó ahí robustecer mucho más las plantas elevadoras y en el caso del lago Yanquihue, como tenía una norma secundaria, es una norma de calidad, ¿me acuerdo? Es una norma de calidad ambiental y, y cómo podría, por ejemplo, en este caso la planta elevadora que no tiene RCA y que está contaminando el lago, y cómo lo podría agarrar si yo tengo un plan de descontaminación, es que me obligaría a que todo elemento que esté emitiendo hacia el lago, cualquier fuente emisora, tenga que estar normado debido a que existe un plan de descontaminación. Te explico. Y en este caso, ahí se podría agarrar a ESAL, que no tiene RCA, esa planta elevadora, pero también se podría agarrar a los agricultores, que puede ser la contaminación difusa, que es la más compleja de todas, que son las, no sé, agricultura, ocupar, que también un aporte importante es el lago Yanquihue, porque cerca del lago eh, hay aportes de químicos y que eso va a llegar al lago, también debía normarse. Entonces, eh, se espera que en algún momento la norma secundaria, que es una norma de calidad ambiental, eh, al ser un plan preventivo, que yo creo que va para el plan preventivo más que un plan de descontaminación, poder agarrar a este tipo de empresas y poder obligarlas finalmente ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental o cumplir con una norma mucho más estricta, ¿ya? A lo mejor todo proyecto nuevo que se quiera instalar sí va a obligarlo o por lo menos consultar el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero a proyectos que existen podría aplicarse una norma mucho más fuerte, mucho más robusta, digamos, ¿ya? Pero eso va a ocurrir si existe un plan de descontaminación o un plan preventivo. En la Araucanía, en el lago Villarrica, se está haciendo eso. En el lago Villarrica ocurrió algo muy similar al lago Yanquihue, donde tiene norma secundaria, pero ahí se está haciendo un plan de descontaminación. Entonces ahí también, ahí Daniela o cualquiera de ustedes, Sebastián o Jan, quieran revisar, comparen lo que está ocurriendo hoy día con el lago Villarrica. Claro, tiene un proceso, acuérdense que a lo mejor ustedes no lo saben, pero ahí me tocaba hacer un plan de descontaminación, me tocó liderar el plan de descontaminación de Osorno y ver todo el proceso, es complejo, es largo, no es llegar a hacer un plan de descontaminación, un plan preventivo inmediatamente. Se tiene que hacer consulta pública, hay que tener un comité de expertos, temas normativos y al final se demora 3 o 4 años. Bueno, pero cuento corto para no irme del tema es que si existe algo antes de mi RCA, yo tengo que hacer las modelaciones con el peor escenario. Eso es importante, chicos, que lo tengan ustedes presentes. Peor escenario. Por tanto, un buen evaluador ambiental que esté revisando un proyecto le tiene que dar o prender las luces a esa empresa que está presentando ese proyecto. Ojo, que ustedes, ese proyecto podría incumplir con la norma si es que aparece una condición diferente. Entonces siempre se modela con el peor escenario. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo, a mí me gusta ejemplificar. Eh, a mí me tocó con el caso de Osorno, se estaban haciendo inmobiliarias en el caso de la comuna de Osorno, sector zona saturada. Les pregunto, Sebastián, Jan o Daniela, ¿cuál es el peor escenario de una vivienda en la comuna de Osorno con respecto a las emisiones atmosféricas? El peor escenario de una vivienda, si yo quiero construir una casa. ¿Cuál va a ser mi peor escenario para construir una vivienda en la comuna de Osorno? Zona saturada del año 2016 hasta la fecha, para lograr bajar el nivel particulado del M2,5. ¿Cuál sería mi peor escenario? Que ninguna casa esté térmicamente correcta, porque Ya. me imagino porque de esos son los programas de ahora, que tiene Ujú. por poblaciones, que las casas tengan
O sea, mantenga mejor filtraciones, el calor, claro, evitar ya, las filtraciones, humedad, que ahí ya, que ocupe pero la leña mojada. En realidad ya, evitar la leña. evitar la leña, ya, ok, ahí estáis casi respondiendo, mira, evitar la leña. ¿Cuál es el peor escenario de calefacción entonces de una vivienda en los hornos? Leña húmeda. Artefacto, no Ah, este una producto. estufa. Estufa, ¿qué tipo de estufa? Leña, Leña, ¿no es cierto? La leña o cocina leña. La cocina leña es la que más contamina, ya en comparación con, si lo comparamos con, una no sé, combustión. con una combustión que igual contamina, cocina, combustión, salamandra o salamandra tiro, sin tiro, perdón, una salamandra, cocina, después viene las combustiones actuales que tienen norma, pero igual contaminan mucho, eh, y luego, bueno, después empiezan a bajar a otras emisiones eléctricas o gas o parafina, que es menos emisión, por lo menos intradomiciliario hacia el exterior. Pero el peor escenario en caso de Osorno es la estufa a leña o la cocina a leña. ¿Ok? Por lo tanto, es el peor escenario. Entonces yo modelo mi construcción de vivienda, como estoy en una zona saturada, con ese escenario, si voy a construir viviendas, 50 viviendas, mi peor escenario es que esas 50 viviendas van a tener esas emisiones de material particulado, con cocina a leña. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer esa modelación. Entonces cuando yo construyo un estudio de impacto ambiental, yo modelo con el peor escenario. O si yo no lo hice, el evaluador me lo puede exigir. Modélame qué va a pasar si es que en esta zona que está saturada, que estoy haciendo mi línea base, están 50 nuevas viviendas están echando humo dentro de mi área de influencia que está en una zona saturada. Compruébame cómo tú vas a bajar. Entonces, ahí el evaluador, o sea, el titular, va a tener que hacer lo siguiente. Una, claro, él puede decir, ¿sabe que yo a todas las viviendas les voy a colocar un artefacto eléctrico? ¿Ya? Cuando entregue la vivienda. Y son viviendas privadas, a lo mejor le entrega un artefacto eléctrico. Y si una vivienda pública, vivienda básica, a lo mejor el MIMBU va a hacer un convenio con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Medio Ambiente y van a hacer un recambio de, no sé, de calefactores o no recambio, en este caso casas nuevas, van a colocar todas estufas normadas con tiro forzado o con chimenea de tiro forzado en caso de parafina, no sé. Pero puede hacer caso, el peor escenario es que todas esas casas digan, yo vamos a retirar todos esos artefactos eléctricos, vamos a colocar un artefacto leña y obviamente me va a contaminar. Entonces lo que tiene que hacerse, el peor escenario es que el titular tiene que darse cuenta que existe ese escenario de 50 nuevas chimeneas, entonces yo cómo compenso o cómo debería hacerme cargo, cómo mitigo ese nivel de contaminación de 50 viviendas que están emitiendo una chimenea. Entonces lo que yo hago es que, uno, compenso, como yo no puedo bajar ese escenario, bajar esas emisiones, porque a lo mejor esas viviendas van a cambiar su estufa, van a colocar 50 chimeneas nuevas o 50 estufas nuevas. Lo que yo tengo que hacer es que tengo que modelar, es que yo tengo que proponer un programa de recambio a sectores que no son de mi vivienda. Por ejemplo, yo puedo reponer que, no sé, por el sector 2 son en el sector Rahue, donde están las viviendas, yo puedo decir, de ahí voy a hacer un programa de recambio de 100 artefactos o 50 artefactos y yo compenso las emisiones. En vez de seguir emitiendo 50, que posiblemente 50 nuevas chimeneas, lo voy a bajar, o tengo que bajar mucho más según lo que dice la norma, bajar 50 nuevos artefactos o 100 artefactos, 150 artefactos según lo que me digan, en otro sector para compensar esas emisiones posibles de contaminantes que podrían llegar a a mi sector. Entonces lo que quiero decir, chiquillo, siempre se modela en el peor escenario del estudio que esté realizando. ¿Ok? Y obviamente es el SEA el que finalmente me da la última palabra. Acuérdense que el SEA es el que finalmente determina o no determina alguna norma o puede interpretar un tema normativo. Por eso, chiquillos, Sebastián y Daniela, que están presentes hoy día en la sala, no hay nadie más en la sala, y los que están escuchando la grabación después, es que siempre, chiquillo,
En caso de duda, en caso de mala interpretación o interpretación que sea confusa, soliciten reunión al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Son muy pocos los titulares que lo solicitan. Eh, y tengan una reunión en conjunto con los evaluadores, salud, medio ambiente, CONAF, dependiendo de la complejidad de su proyecto, y el sea el que sea coordinador de esa mesa de trabajo, ¿ya? Y eso lo permite la ley, lo permite, ¿ya? Pero no se utiliza, muy pocos lo utilizan, ¿ya? Profe, ¿y cómo se solicita Una, eso? car una carta, un llamado al director del SEA, obviamente hay que ingresarlo por la ley del lobby, ¿ya? Porque es parte de, pero es, un titular, por ejemplo, tengo que hablar con el director del SEA, o el Ceremi del medio ambiente, o el Ceremi de, no sé, de salud, por algún tema específico, siempre el Ceremi o el director no se puede negar porque hoy hay una ley correspondiente, la ley del lobby. Eso tiene que ser registrado, ¿ya? Pero es un tema administrativo, no es que no se pueda, se puede hacer, ¿ya? Cualquier reunión, pero tiene que quedar registrado. ¿Por qué yo pedí la reunión? Para ver esto y estos puntos. Y eso se puede pedir formalmente al director del SEA. Yo siempre recomiendo que sea el SEA el que haga esa reunión, porque el SEA es el jefe, digamos, del sistema, el dueño del sistema, no el dueño, pero bueno, el que administra el sistema, ¿ya? Es la palabra, no jefe, administra el sistema. Por lo tanto, administrar el sistema significa también mantener esa coordinación con todos los servicios públicos. Entonces, y eso también clarifica muchas veces al consultor y al titular del proyecto que está en evaluación. Nunca pierdan otro tip, chiquillo. El gran problema de los titulares de proyectos, por ejemplo, si yo pertenezco, no sé, a Agua Andinas, por ejemplo. A Agua Andina yo le paso mi proyecto a una consultora X. Y esa consultora me hace todo el estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental y tiene algunos problemas que va solucionando en el camino. Pero a veces el titular se desliga de las reuniones. Entonces yo siempre digo que el titular siempre, nunca tendría que desligarse de, de la consultora que le está haciendo el estudio, porque pueden ocurrir dos cosas. Esta consultora gana más plata por el tiempo que está en evaluación, mientras más se alargue el proceso, puede ganar, o también le pagan por RCA obtenida. Eh, pero ahí me ocurrió muchas veces en casos de casas Pocuro que estaban acá en el sector alto del Chinquihue, carretera 5 Sur, camino a Chiloé, donde habían cientos de casas construidas. El titular nunca estuvo en una reunión con nosotros, siempre la consultora. Y la consultora le decíamos, ese proyecto tiene problema de línea base, debido a que usted, la línea base, está diciendo que está colocando medidas de mitigación en una declaración de impacto ambiental. Titular porfiado, el consultor porfiado siguió, ese proyecto se rechazó 3 veces. Y finalmente, porque el titular decía, no, es que la Seremi de Medio Ambiente está contra el desarrollo regional, el desarrollo de la empresa, no se quieren construir casas, después al final se dio cuenta cuando se rechazó a la tercera vez, se juntan con la Seremía del Servicio de Evaluación Ambiental y se le dice, ¿sabe? ¿Por qué se le está rechazando este proyecto? Por esta y esta razón. ¿Por qué? No se dio cuenta antes, porque no hay una comunicación directa entre el titular muchas veces con las consultoras. Y ese grave error que existe dentro de la evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y estamos hablando de millones de dólares en las casas Pocuro. No estamos hablando de 700 casas que estaban construidas, estamos hablando de proyectos inmobiliarios de 30.000 viviendas que se quieren, claro, 30.000 viviendas que se quieren construir ahí, 30.000, ¿ya? Claro, y ese proyecto se ha retrasado años debido a que el consultor hizo una mala línea base, una mala evaluación dentro de su impacto ambiental. Y se le achacan al Estado o a los revisores que no quieren ese proyecto, X por temas politizados, ¿no? Finalmente hay un tema muy técnico en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay temas políticos de por medio, pero a veces se trata de separar el agua, que el sistema de evaluación de impacto ambiental sea lo más técnico posible. Es por eso que una buena evaluación, y lo que usted va a realizar en esta primera parte de trabajo es revisar esas metodologías, revisar cómo me enfrenté con ese trabajo, cuáles son estas guías que estoy ocupando,
Y si ustedes tienen claridad en eso, obviamente van a ayudarle en el futuro profesional a ir a esos componentes específicos, ¿ya? Como les dije anteriormente, esta clase va a ser imposible revisar todas las guías, todos los antecedentes, pero sí les estoy dando los antecedentes, dónde ir, qué tienen que tener, cuáles son cuáles son esos ingredientes, y ustedes luego van a tener que juntarlo y armar esta torta de estudio, de declaración de impacto ambiental. Lo ideal, ojalá este curso sea un año completo, pero no es así, ¿ya? Máximo estamos en pandemia, no podemos trabajar con que ustedes levantamiento de información, hay que trabajar con levantamiento de información existente. Es por eso que las declaraciones de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental que ustedes están revisando en la RCA, siempre comparen. Comparen. Si yo tengo un vertedero de Chiloé, o el relleno sanitario de Chiloé, que no está construido, pero se aprobó, revisen con el relleno sanitario de La Laja, que está en Puerto Vara. Revisar a ver cómo, qué antecedentes se consideró en este proyecto y qué antecedentes consideró este proyecto, ¿ya? Entonces igual es bueno tener esa mirada. Si yo tengo un parque eólico de Calbuco que está aprobado y tengo un parque eólico en Yanquihue, el parque Aurora, que ya está aprobado, y este todavía no parte, revisar y cruzar los antecedentes, qué compensaciones, qué antecedentes tuvieron, qué medidas de mitigación tuvo este proyecto en comparación con este proyecto. O también revisar dentro de los antecedentes más relevantes, no todos, pero por último más relevantes, de los consultores, los que revisaron la evaluación. ¿Qué dijo la Seremía del Medio Ambiente con respecto a este punto, que es relevante? ¿O qué dijo la Seremía del Medio Ambiente con el Parque Eólico Chiloé, con la reclamación que hacen las comunidades con respecto, no sé, por el humedal de Quilo, que dice que hay un humedal y que va a ser afectado por las torres eólicas? A ver, ¿qué dijo la Seremía del Medio Ambiente con respecto a ese punto? Entonces, eso es lo rico de la evaluación y más que yo les digo que ustedes me pasen una evaluación y copiar de los antecedentes que están, es rescatar eso, esos antecedentes, cómo se evaluó ese proyecto, qué antecedentes tuvo, qué metodología utilizó, eh, cómo se enfrentó a los conflictos mayores, si había ruido, cómo enfrenté ese ruido, si yo tenía una central termoeléctrica pequeñita de respaldo en Chiloé, cómo me enfrenté con el ruido, cómo logré la aprobación, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir revisando y ubicando en su trabajo en esta primera parte, ¿ya? Eh, Más que describirme completo todos los antecedentes, que igual lo van a hacer, que un pequeño resumen, describir a lo mejor los antecedentes, pero lo que busco más es la discusión de eso. Entonces, esto último, yo me pasé de largo, chiquillo, pero eh, quiero solamente mostrar la pauta eh, para terminar el día de hoy. Eh, le envié a ustedes los que le pueden descargar la pauta de trabajo el 28 de octubre, tienen la siguiente modalidad. Dice, se valorará la capacidad de entendimiento y análisis de un estudio de impacto ambiental, la capacidad de entendimiento y análisis, ¿ya? Yo no quiero el copy-paste de la información que está. Para eso la tengo el estudio de impacto ambiental. ¿Qué es lo que yo necesito? Que cada estudiante elija un estudio aprobado en la región de los lagos, que ustedes ya lo eligieron, o cercano a la región de los lagos, no tiene que ser exclusivo de la región de los lagos, puede ser otra zona. Se evaluará primera parte de un estudio de impacto ambiental. O sea, corresponderá al procedimiento de evaluación administrativa, revisar pronunciamiento de la primera evaluación de los organismos evaluadores ambientales, el impacto significativo, la influencia y la INAVA. Eso es lo que hemos discutido hasta hoy, ¿ya? O sea, cómo fue la evaluación, cuáles fueron los antecedentes, y en lo que yo voy a evaluar para hacer esta primera parte. No voy a evaluar todavía los puntos posteriores, porque eso va a ser la evaluación después, ¿ok? Entonces no se adelanten, solamente esta primera parte, ¿ya? Como les decía, una ficha donde me muestra el resumen del proyecto, cartografía, cómo se fue evaluando estos impactos, mi área de influencia y los antecedentes más relevantes que fueron utilizados. Y para eso, en el 3 dice análisis crítico de la primera parte de la resolución, puntos A y D. O sea, análisis, como le digo yo, eh, hay, hay algo que es descripción, sí, hay descripción, pero no se me pasen los 15 o el informe con pura descripción. No, yo quiero que esa descripción que está ahí lo puedan analizar. Un análisis crítico, ¿ya? Positivo, negativo, de esos puntos. A lo mejor ustedes dicen, pucha, la influencia que terminaron acá, pucha, no es muy robusta. A lo mejor el proyecto es muy antiguo. A lo mejor a usted les tocó un proyecto que fue aprobado en 2015 y a lo mejor no estaba la guía del año 2020 de las comunidades. Entonces, ¿cómo puede ser interesante? Pucha, aquí hay algo relevante que a lo mejor no fue considerado.
Eso es importante el análisis crítico. Identificar normas y guías, ¿ya? Entonces ustedes van a decirme qué normativas están involucrados, no todas, obviamente va a ser dependiendo de su proyecto. Si yo voy a tener un proyecto industrial, va a ser ruido, no sé, pues emisiones, eh, etcétera. ¿Qué guías estoy utilizando? Tienen que nombrarlas, mostrarlas. Identificar acá las metodologías y autores utilizadas. Las guías, por ejemplo, mire, tengo abierta una guía, me está mirando, a ver, guía de paisaje, mira, aquí tengo una guía de paisaje, que es esta, valor paisajista de CIA, y aquí hay metodologías, por ejemplo, para medir el paisaje. Me voy un poco más abajo, mira, aquí tienen los atributos escénicos, forma, diversidad, color, textura, baja, media, alta, el rango, tipo de la descripción, que son creadas por la misma guía. Pero también acá abajo, al final, me aparecen los autores, por ejemplo, de esta guía. ¿Cómo se basó esta guía de paisaje a ver si me aparece acá, ya había visto acá, por ejemplo, esta es la versión propia de la metodología, como quiero buscar el autor, que es la Universidad de Chile, si no me equivoco. Eh, medida de prevención, metodología. Por ejemplo, hay una metodología de paisaje, elaboración propia, anexos, macrozona. Tenía que dejarlo anotado, pero se me perdió. Paisaje de estudio macrozona. Mire, por ejemplo, acá aparecen, miren, acá, mira, aquí aparecen ya una metodología. Dice, elaborado por la Escuela de Arquitectura de Paisaje, Universidad Central de Chile, 2011, en el marco de la consultoría ejecutada para el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que fue una consultoría realizada para hacer una metodología de paisaje. Y eso lo elaboró la Universidad Central, referencia bibliográfica de estudio de paisaje según macrozona. Y aquí me aparecen macrozona y me aparecen autores, ¿ya? Autores con respecto. Por ejemplo, la Hoffman, Percepción de Vegetación en Cordillera de los Andes, Chile Central. Entonces, lo que yo busco es que cada metodología ustedes me digan, ¿sabe? Hay autores, sí, hay autores que están relacionados y han hecho una evaluación de metodológico para eso. Entonces, ustedes van a tener en el futuro, ustedes van a hacer, la Universidad de Chile, la Universidad Central, la Universidad Católica hizo un estudio, una metodológico. Entonces, para yo justificar mi estudio de impacto ambiental, tendré que nombrarlo y para eso las guías me ayudan y si no existieran guías voy a tener que revisar RCA o buscar antecedentes con respecto a esos análisis biobibliográficos de metodológicos que se han utilizado. Entonces aquí aparecen diferentes metodologías, bibliografía. Entonces aquí aparece la Escuela de Arquitectura y Paisaje, Universidad Central, 2011, informe final de consultoría, guía para la evaluación del valor del paisaje en el CIA, realizado por el CEA. Entonces, aquí hay temas españoles, diferentes otros autores. Entonces, siempre ustedes, metodológicamente, cuando hagan su línea base, nombren, nombren con qué metodología se están casando, ¿ya? Con qué antecedentes están disponibles dentro de la evaluación para que lo puedan realizar. Entonces, para el trabajo que yo pido, también ustedes identifiquen eso. Entonces, cuando Daniela explique de su sector industrial que ocupó esa metodología y Jan, que está haciendo otro proyecto de la central Chaica, por ejemplo, ven, aquí para este tipo de proyectos se han ocupado estas metodologías, existe esta guía. Entonces Daniela va a decir, no, yo tengo esta guía. O Sebastián, que está haciendo de relleno sanitario, estoy haciendo buscando esta guía, me va a ayudar también a ustedes a comprender y también ir conociendo otros antecedentes de otros proyectos. Estructura de la presentación, una presentación en PPT u otro programa similar que ustedes quieran terminar, pero la PPT es como la más común. 15 minutos máximo. Identificar una ficha de resumen, como les decía, del proyecto, número de ingreso del proyecto, reglamento de evaluación, ubicación, cartografía relevante y las conclusiones. ¿Ya? Entonces, número de ingreso del proyecto, o sea, el número de ingreso yo me refiero a la letra, no números, letras, más que nada números. ¿Ya? Letra de ingreso, ubicación, cartografía, como les decía, muestren cartografía, porque nos ayuda a visualizar a veces el problema, los antecedentes más relevantes y las conclusiones que ustedes puedan determinar
en la primera parte, no se vaya con las conclusiones de la RCA, todavía no terminamos, esa va a ser la segunda parte, ¿ya? El video de la PPT, en caso de tener alguna mala conexión, les sugiero que puedan subir el video, si que tienen en YouTube o alguna cosa, o me quieren enviar, o manden el link para que yo lo pueda descargar y presentarlo, o la caso de la PPT, para que si se va presentando, ustedes puedan ir, o yo lo voy manejando, o no sé si tengo creo que le hago una consulta, chiquillo, este Meet, ustedes tienen la capacidad eh, de manejar el Meet si yo les doy, los dejo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren una PPT, quieren compartir algo. No- Sí, profe, sí Sí, se profe, puede. Ah, ok. sí, pues. Ah, ya. Que ese entonces lo voy a revisar. Ya, entonces se puede. Entonces, en el caso de una mala conexión, chiquillo, ahí le pueden enviar la PPT antes para subirla en caso de tener algún problema. Y si que es muy, muy, muy mala la conexión, también pueden enviar un video de su presentación. 15 minutos máximo. La idea es que cada uno lo lea y, lo otro que tenía acá era que, video presentación, entrega informe digital de resumen con las principales análisis, máximo 20 hojas, digital, y se valorará la participación en preguntas u opinión de otros trabajos. Su compañero también va a ser evaluado, ¿ya? No es que ustedes van a escuchar a sus compañeros de su trabajo, sino también pregunten, antecedentes. También la participación de eso también va a ser evaluado, ¿ok? Eso, chiquillos, eh, para el día de hoy. Consultas, dudas, o estaríamos. Yo por lo menos no, profe. Se agradece como el tema de ejemplificación porque ahí me quedaron claro muchas cositas. Eso nomás. Ya, ya. El caso de ejemplificación, ustedes lo pueden terminar de ver, pero mañana lo podemos. Faltan algunas cosas, todavía como para tener una. Falta poquito la presentación esa, pero por ejemplo, ustedes también la pueden ver, ya está arriba de la plataforma, si la pueden descargar y la pueden ir revisando con más detalle. ¿Ok? Eso. Entonces, Jen de Daniela, ¿estamos ok? Sí, profe, yo no tengo ninguna duda. Gracias. Ok, Sí, lo mismo que Daniela, no tengo dudas ok, por el chiquillo. momento. Ya, pues, eso, chiquillo. Nos vemos mañana entonces. Y próxima semana tiene semana de conciliación y ahí, si ustedes estiman, me pueden escribir y yo puedo conectarme para que podamos sacar algunas dudas con respecto a los trabajos que estén realizando para el 28, ¿ok? Que estén bien, Vale, profe. chiquillos. Hola, profe. Cuídense, que estén Chao. Yo, bien. profe, Saludos. cuídese. Igual ustedes, chiquillos, cuídense. Chau.